Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta cápsula de video educativo sobre el tema inimputabilidad, dentro de nuestra materia Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 2, como parte del segundo cuatrimestre del Doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPO, el grupo DDHYLO9J, a cargo de la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno. Al habla su servidora, la maestra Marta Patricia Vázquez Báez. Para este video educativo hemos planteado como índice temático una breve introducción, el planteamiento de nuestro objetivo general, las generalidades de la inimputabilidad, el procedimiento para personas inimputables, un análisis crítico del video asignado para esta semana sobre el procedimiento para inimputables en el nuevo sistema de justicia penal a cargo del maestro Damián Campos García, para finalmente establecer una conclusión respecto a la temática. En este sentido, consideramos necesario comenzar nuestro análisis en este tema de inimputabilidad, advirtiendo que en general solemos atribuir como parte de su significado una relación al concepto de capacidad de actuar, lo que quiere decir la imputabilidad como elemento del delito va a consistir en aquellos requisitos y condiciones que el autor de un hecho punible ha de reunir para ser considerado como una persona capaz de imputación. De ahí el porqué dentro del derecho penal, fundamentado en las teorías de la culpabilidad, se aparejan las penas como consecuencias jurídicas, lo que implica, por lo tanto, que la imputabilidad va a ser considerada como un presupuesto de la culpabilidad. Por lo tanto, acreditarla va a ser un elemento que permita determinar la responsabilidad penal y, por ende, la pena. En este sentido, nosotros nos proponemos como objetivo general dentro de este video educativo el analizar el concepto de inimputabilidad y el procedimiento para personas inimputables contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, utilizando los conceptos excluyentes de delito y excluyentes de responsabilidad. Particularmente enfatizamos en que vamos a trabajar entonces con el elemento negativo de la imputabilidad en el análisis delictivo. Bajo esta premisa, hemos planteado como una necesidad el trabajar primero con las generalidades de la inimputabilidad. Por un lado, analizamos que para poder hablar de la inimputabilidad, primero tenemos que hablar del concepto de responsabilidad. En este sentido, nosotros hemos optado por utilizar algunos autores enmarcados dentro de la corriente del garantismo penal, obviamente iniciando con Luigi Ferrajoli, particularmente porque este autor advierte que la responsabilidad es una relación entre el sujeto y la consecuencia de la conducta antijurídica, la cual se configura con la conciencia o conocimiento de la misma. Esto quiere decir que si el sujeto carece de conocimiento o de conciencia respecto a su conducta, no será posible atribuirle la misma. Por lo tanto, aparecerá el concepto de inimputabilidad. De esta manera, autores como Criollo advierten que la inimputabilidad es la falta de capacidad de culpabilidad erigiéndose en un elemento contrario a la culpabilidad, por lo que el sujeto no puede ser responsable penalmente. Esto quiere decir que cuando nosotros realizamos un análisis de culpabilidad, existe la inimputabilidad como una excepción. Por lo tanto, lo contrario al cumplimiento de los requisitos que tienen que ver con la pena y las circunstancias del delito, aparejándose así la existencia de una excluyente de responsabilidad. No obstante esto que acabamos de explicar, hay que advertir que de la redacción de nuestra codificación penal podemos identificar que se llegan a utilizar de forma indistinta
conceptos como excluyente del delito y excluyente de responsabilidad de manera sinónima. Sin embargo, para nosotros resulta de trascendencia esclarecer la diferencia. Por un lado, la excluyente del delito va a traer aparejada que una conducta no sea considerada como delictiva, por cuanto recaerá en que una conducta no sea voluntaria o bien que la conducta resulte atípica. Por su parte, la excluyente de responsabilidad va a advertir una conducta que, siendo considerada delictiva, da lugar a una variación o extinción de la responsabilidad. Esto es, la conducta realizada se concibe como voluntaria y en un momento determinado como típica, pero que puede resultar no antijurídica o no culpable. De ahí entonces que nosotros podemos advertir que cuando en el Código Penal Federal el artículo 15 advierte que el delito se excluye, se habla de una imprecisión terminológica porque consagra tanto elementos que dejan insubsistente la conducta típica y voluntaria y elementos que dejan insubsistente la responsabilidad penal del sujeto. Así entonces nosotros podemos encontrar que el concepto de inimputabilidad, como bien decíamos, al tratarse de una excluyente de responsabilidad, se encuentra contenido dentro de este artículo 15 del Código Penal Federal en la fracción séptima, al establecerse que el delito se excluye cuando al momento de realizar el hecho típico el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel, o bien de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de que se padezca un trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental, dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico, siempre y cuando lo haya previsto o le fuera previsible. Desde este momento podemos advertir que la codificación plantea la posibilidad de que un sujeto se coloque de manera voluntaria en el estado de trastorno, para lo cual se comprenderá que seguirá siendo responsable. Además, este mismo numeral en esta fracción nos advierte que cuando la capacidad solo se encuentre considerablemente disminuida, se aplicarán las reglas del artículo 69 bis, que básicamente nos refiere a una atenuante de la penalidad. Esto es, hablar de imputabilidad disminuida, el reconocimiento de que se cuenta con la capacidad mental mermada. Explicado lo anterior, podemos advertir entonces que de la lectura del propio artículo 69 bis se advierte que para poder determinar si es procedente o no aplicar las sanciones que correspondan conforme a esta atenuante, se tendrá que hacer un análisis del grado de afectación de imputabilidad del autor, de donde nosotros, a contrario sensu, podemos advertir que si se tiene que realizar un análisis del grado de afectación a la imputabilidad cuando se reconozca que hay una cierta capacidad, con mucha más razón se tendrá que advertir el grado de afectación a dicha capacidad cuando se pretenda acreditar la inimputabilidad. De esta manera, los tribunales colegiados de circuito, a través de la tesis 27 tercero 53 de la 10ª época, advierten que al analizar la inimputabilidad se tiene que aplicar un método biológico-psicológico, lo que implica dos circunstancias. La primera, determinar si el sujeto, cuando realizaba el hecho, padecía una enajenación mental, un trastorno mental transitorio, un desarrollo intelectual retardado o bien cualquier otro tipo de estado mental, el cual se pueda concebir como enajenante. Si ustedes advierten desde esta idea, podemos identificar que en el primer momento se tiene que determinar si existe o no una afectación a la capacidad mental, básicamente a la capacidad de juicio. En un segundo momento se tendrá que analizar
si este estado nos impide comprender el carácter ilícito del hecho típico o bien de conducirse de acuerdo a esa comprensión. Y aquí es bien importante hacer esta distinción, porque hoy nuestra codificación en protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad han reconocido ya la capacidad jurídica de estos sujetos, distinguiendo así que si bien es cierto pueden llegar a tener una afectación a su capacidad mental, ello no merma la posibilidad de ser sujeto de derechos y de cierto tipo de obligaciones y por ende de ejercitarlos por cuenta propia. De ahí el por qué se tiene que analizar si estos estados verdaderamente corresponden al estado mental, no confundiendo los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque hoy el derecho penal de autor plantea un análisis no sobre la persona, sino el hecho realizado por dicha persona. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vamos a tratar de sancionar por la existencia o no del trastorno, porque eso sería una circunstancia discriminatoria. Tendremos que sancionar aplicando medidas específicas en virtud de la protección especial positiva que deben tener estas personas con algún tipo de discapacidad a cargo del Estado. De esta manera es como nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales ha advertido el procedimiento para personas inimputables. Este procedimiento se encuentra enmarcado en el título 9, capítulo único de los artículos 414 a 419 y tiene por finalidad determinar si existe una inimputabilidad transitoria o bien una inimputabilidad permanente y en su defecto si ésta fue provocada o bien accidental o involuntaria. De esta manera, en el diagrama de flujo que ustedes tienen en pantalla, pueden advertir que este procedimiento plantea, primero, si se llegan a identificar indicios de inimputabilidad, se tendrá la posibilidad de solicitar la realización de peritajes especializados, de donde se determinará si existe o no una inimputabilidad. En caso de que no se determine la existencia, se estará a lo enmarcado por el procedimiento ordinario con sus respectivas etapas para la emisión de una sentencia. En caso de que se determine que existe una inimputabilidad, se tendrá que advertir si este tipo resulta permanente o no. Esto es importante porque en caso de resultar permanente, se tendrá que delimitar cuál fue la causa que dio origen a la inimputabilidad. En caso de que no sea permanente, se tendrá que analizar si esta inimputabilidad cesa o no. Si la inimputabilidad cesa, se estará a lo dispuesto por el procedimiento ordinario. Si no cesa, pero no es permanente, tendremos que identificar la causa de inimputabilidad. Y entonces, ahora tendremos que analizar si ésta ha sido provocada o no. Si no ha sido provocada, se tendrán que realizar los ajustes al procedimiento ordinario, previendo la protección de derechos de las personas inimputables. Si ha sido provocada conforme a lo que dispone el artículo 15 del Código Penal Federal y lo que dispone el respectivo título y capítulo del procedimiento de personas inimputables, se estará a lo que dispone el procedimiento ordinario para la emisión de una sentencia. Una última diferencia enmarcada dentro de este procedimiento radica en que al hacerse ajustes al procedimiento ordinario implica que se conservan todas las etapas, porque si es necesario que el Tribunal de Enjuiciamiento determine en una sentencia si existió o no la participación del sujeto. Existiendo la participación, se podrá aplicar una medida de seguridad. Para el caso de que no se determinase la inimputabilidad,
al pasar al procedimiento ordinario, seguimos con nuestras 3 etapas base: investigación, intermedia y juicio, para la obtención de una sentencia, con las reglas que ya establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, explicado este esquema, parte de la labor de este video educativo es realizar un análisis crítico al video Procedimiento para inimputables en el nuevo sistema de justicia penal, a cargo del maestro Damián Campos García. Para realizar este análisis, tenemos 3 preguntas analíticas. Para usted, ¿es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental? Para usted, ¿es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno transitorio adquirido de manera voluntaria? Y finalmente, para usted, ¿es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno permanente? De estas 3 preguntas y del análisis realizado conforme al video, es importante partir en un primer momento de las ideas que el propio ponente expresa respecto al auto de vinculación a proceso. En este sentido, a criterio de su servidora, existe una confusión para el ponente respecto a las causas de inimputabilidad, particularmente porque cuando hace referencia al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indica que uno de los requisitos para dictar este auto es que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito, pero toma como base que el numeral 15 del Código Penal Federal advierte una precisión terminológica, porque contiene, como decíamos en nuestras ideas previas, tanto condiciones para que no se tenga por delictivo una conducta, como condiciones para que no se tenga responsabilidad penal. En este caso, nosotros podemos advertir de la jurisprudencia primera J35 del 2017 que emitió la primera sala, para el dictado de auto de vinculación a proceso, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permite identificar, independientemente del método, el tipo penal aplicable, lo que quiere decir, cuando el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que no se actualice un excluyente del delito, se refiere a la inexistencia del hecho típico, no a la responsabilidad penal. En este sentido, cuando el ponente empieza a analizar las condiciones de inimputabilidad a la luz del auto de vinculación a proceso, entra él mismo en una confusión. Primero que nada, porque en el caso de inimputabilidad permanente o transitoria provocada, se está a lo dispuesto por el procedimiento ordinario. Según nosotros, acordamos con el ponente en esta idea, particularmente porque el numeral 15 advierte que si la inimputabilidad ha sido provocada dolosa o culposamente, el sujeto responderá por el resultado típico, siempre y cuando lo haya previsto o le fuera previsible, y no advierte distinción entre la duración del trastorno. Solamente basta con que éste exista y haya sido provocado por el sujeto. En el caso del indicativo del ponente respecto a si en la inimputabilidad permanente nos podemos ubicar en el supuesto de improcedencia del dictado de auto de vinculación a proceso, nos tenemos que remitir a la idea previa. El que no exista una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito no se refiere a las condiciones del sujeto respecto a su responsabilidad. Eso es materia de debate, al igual que lo sería una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, porque el juzgador tendrá que tener por existente el hecho típico. Por lo tanto, no nos encontramos de acuerdo con lo que expone nuestro ponente en su video, particularmente porque el procedimiento para personas inimputables parte de la premisa de determinar la inimputabilidad en sí misma, es decir,
tenemos que identificar si existe o no una condición de inimputabilidad. 2, qué tipo de condición es, permanente o transitoria. Y 3, si esta fue provocada o no por el sujeto activo del delito. En este supuesto, sea transitorio, sea permanente, una vez que se determina la inimputabilidad, se hacen ajustes al procedimiento para que se continúe a las etapas y se pueda debatir sobre la participación del sujeto en el hecho delictivo y por ende el tribunal pueda llegar a tomar una determinación. Si no se acredita la participación independientemente de la inimputabilidad, el tribunal tendrá que emitir una sentencia absolutoria. Caso contrario, en que se acredite la inimputabilidad y se acredite la participación del sujeto, porque entonces el tribunal de enjuiciamiento dictará una sentencia en donde se impongan medidas de seguridad que tendrán que ser acordes al grado de afectación y tipo de inimputabilidad, lo cual será materia de la individualización de la medida de seguridad en sí misma. En este sentido, podemos concluir de lo expuesto en esta temática que la consideración que hoy tiene nuestro Código Nacional de Procedimientos con relación a la codificación sustantiva sobre el concepto de inimputabilidad trata de dar la máxima expresión de protección de derechos humanos, reconociendo la capacidad jurídica de las personas con algún tipo de discapacidad, distinguiéndola de la capacidad mental. Por lo tanto, este procedimiento para determinar inimputabilidad, su tipo y causa de origen, son en esencia una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas inimputables. Esperamos que este video haya resultado de interés. Les compartimos un poco de la bibliografía que hemos utilizado para su elaboración. Por supuesto, nos hemos apoyado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, las ideas de autores como Criollo respecto a la observancia del tratamiento jurídico penal a las personas con trastornos mentales comprobados, el video de nuestro ponente, maestro Damián Campos García, sobre el procedimiento para inimputables, la obra Derecho y Razón del Vigiferrajoli y, por supuesto, nuestra sistematización de tesis del Semanario Judicial de la Federación. Agradecemos su disponibilidad para visualizar esta breve cápsula. Dejo en pantalla los datos de contacto, correo electrónico y número de contacto para cualquier duda o inquietud que puedan ustedes compartir con nosotros. Nos esperamos dentro de la siguiente cápsula.